Buenas tardes, bienvenidos a Entrevista a Río Negro. En esta ocasión estamos originando desde la Universidad Católica del Oriente Antioqueño. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera. Bienvenidos. Saludamos al señor Ernei Montoya, que hoy nos acompaña muy cordialmente. Profesor Ernei, buenas tardes, bienvenido a Entrevista a Río Negro. Daniel, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Y muy agradecido pues de la invitación que me hacen para compartir un poco los temas de los que asuntos que he trabajado durante los últimos años. Muchas gracias. Profesor Ernei, cuéntanos a todos los televidentes. Lo hemos invitado precisamente porque usted es una persona de la Universidad Católica muy influyente. Es decir, en el contexto académico, en la parte social de la universidad, usted es una de las personas más representativas e influyentes y ha hecho cosas muy positivas por la universidad. Por esa razón lo hemos invitado a compartir con nosotros de este programa. Profesor Ernei, voy a iniciar preguntándole, usted fue director de la emisora Sin Igual FM Estéreo 93.3 por un periodo de 10 años. ¿Qué logros o qué impacto tuvo entonces en ese periodo de 10 años que usted le haya aportado o que usted haya visto que haya logrado la emisora Sin Igual en esos 10 años de usted que estuvo como director en la emisora? Así es, Daniel. Yo estuve como director de la emisora Sin Igual FM Estéreo entre el año 1998 y 2008. Para mí fue muy grato poder trabajar con la emisora. La verdad, como comunicador social, uno de los medios que a mí más me ha llamado la atención, que más me ha cobijado, ha sido la radio. Y para mí llegar a la dirección de una de las emisoras más importantes del Oriente Antioqueño, pues fue un privilegio, desde luego también una responsabilidad muy grande. En ese sentido, yo pues asumí la dirección en un periodo de transición, podríamos decirlo, en el ámbito de la radio en este Oriente Antioqueño. Sí. Periodo de transición, por ejemplo, que permitió que realizáramos un trabajo en 3 frentes, pensaría yo, que fue el frente tecnológico como tal, el asunto de la programación que se fue consolidando durante ese periodo, y no podemos olvidar allí pues también la posibilidad de vincular a la emisora mucho más con el entorno, con la región del Oriente Antioqueño. Entonces empecemos con cada uno de esos temas, Daniel. En la parte tecnológica a nosotros nos correspondió hacer ese tránsito entre lo analógico y lo digital. Sí. Vos sabes que anteriormente las grabaciones se hacían en cinta magnética, en muchos casos hasta se hacía en cassette específicamente. Después fuimos dando el salto como tal a la digitalización, entonces ya la producción se hacía digitalmente. También en ese periodo pues logramos consolidar la señal técnica de la emisora gracias a un nuevo transmisor que nos permitió ampliar la cobertura y utilizar el máximo de potencia que tiene la emisora en cuanto a licencias. Recordemos que pues el ministerio es el que otorga esas licencias, otorga también unas capacidades en cuanto a emisión. Nosotros teníamos 5 kilovatios de potencia, pero con el transmisor antiguo solamente alcanzábamos 1 kilovatio. Entonces realmente no alcanzábamos una cobertura muy grande. Entonces tecnológicamente poder disponer de un transmisor con esa capacidad nos permitió llegar a muchos más públicos. En materia de programación, lo que hacemos es consolidar una programación con ese objetivo que siempre ha tenido la emisora, que es fortalecer la cultura, desde luego la evangelización, y no podemos olvidar la programación universitaria como emisora que también depende de la Universidad Católica de Oriente. Entonces hicimos un trabajo de consolidación de esa programación que fue muy valiosa para la universidad, para la diócesis y también para todo el Oriente Antioqueño. Sí. Señor Ernei, cuéntanos más o menos en qué año usted se gradúa como comunicador social. Bien, yo soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, en la sede de Medellín, titulado en el año de 1995. Qué bueno. También dentro de nuestra investigación, nos hemos dado cuenta, hemos conocido que usted hizo sus primeros pasos en la televisión también en el municipio de Guarne. Cuéntanos, háblenos un poquitico de esa experiencia, qué programa, qué fue lo que usted hizo en el canal en esos primeros pasos en la televisión. Pues yo creo que es eso, realmente, primeros pasos, porque cuando iniciamos ese trabajo en el municipio de Guarne, yo estaba pues casi que también iniciando mi proceso de formación en el pregrado, como les decía, en comunicación social, periodismo en la Universidad de Antioquia en Medellín. Entonces
algunos amigos de Guarne me dicen: Ernei, usted que está estudiando comunicación social, pues venga, ayúdenos, que queremos empezar a hacer unas transmisiones y quizás también conformar un canal local acá en el municipio de Guarne. Y esas primeras transmisiones tuvieron un marcado acento deportivo, porque lo que hacíamos era en aquel entonces transmitir los partidos de fútbol de la selección de Guarne. Entonces transmitíamos en directo los partidos de local, y cuando el seleccionado tenía que salir a otros municipios a enfrentar a los combinados de esos municipios, entonces salíamos con los equipos, hacíamos el trabajo de grabación de esos partidos y después en la noche o al siguiente día los transmitíamos a través de un sistema de parabólica que existía en ese entonces en el municipio de Guarne. Podríamos decir que ese trabajo fue pionero en el municipio de Guarne. De pronto no en el oriente antioqueño, porque ya en La Ceja también había unos primeros pasos en ese sentido, en el Carmen de Viboral y quizás en otros municipios. ¿En qué año fue? Estamos hablando del año 1992, que realmente pues en Guarne lo que existía era un sistema de parabólicas que por vía cable llevaba la señal hasta los suscriptores. Entonces nosotros lo que hacíamos era que nos pegábamos de esa señal, que crearon un canal propio para el municipio, y por ahí emitíamos partidos de fútbol, y también fuimos creando luego un noticiero con información del municipio y un magazine, que pues yo creo que para el caso de Guarne sí fueron los primeros pasos en la televisión. O sea, que es decir que lo que nosotros podemos decir es que sus primeros pasos fue en el ámbito deportivo, básicamente. Sí, y no solamente en el municipio de Guarne, porque yo ingreso a la Universidad de Antioquia y también pues hice mi requisito para entrar a un programa deportivo que tenía la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Ese programa se llama Ángulo Deportivo. Sí, me gustaba mucho el deporte, era bastante gomoso con el deporte, y pues en mi trabajo de formación yo dije, bueno, hay que ganar mucha experiencia. Esto no es solamente lo que un docente me brinde en un salón de clases. Realmente tengo que ganar mucha experiencia para pues consolidarme como comunicador social, y en ese momento lo hice por la vía del deporte. Sí. Me gustó mucho el periodismo deportivo. Sí, muy bien, vamos a trasladarnos de Guarne a lo que es ya la emisora Sin Igual. Usted hizo un programa que llamado Colombia Sin Igual, de música colombiana, que tuvo mucha acogida acá en el oriente antioqueño, porque la emisora es una estación que coge en todo el oriente antioqueño. Háblenos un poquito de ese programa que tuvo tanta acogida, Colombia Sin Igual. Bueno, Daniel, te cuento que con esta pregunta realmente haces que venga a mi memoria un trabajo muy grato para mí. Realmente valoro mucho el aprendizaje que tuve con la emisora en cuanto a la música andina colombiana y a los ritmos propios de nuestra nación colombiana. El programa, cuando yo llego a la emisora, pues el programa ya existía, desde luego. Lo que hacemos es empezar a consolidar la programación, a establecer unas líneas de programación para cada día de la semana, y esto le gustaba mucho a la gente. Saber que un día en la semana podían escuchar a los duetos más reconocidos de Colombia, que otro día podían escuchar a los solistas también, cuyas voces descollaron en su momento en el ámbito de la música andina colombiana, también el espacio para la música tropical colombiana. Entonces la gente se fue, digamos, encariñando mucho con el programa, además que también documentábamos un poco la biografía de los intérpretes, de los compositores, les hablábamos acerca de su historia, de cómo llegaban a la música, de cómo surgían determinadas canciones. Entonces la gente aprendía mucho de música colombiana escuchando el programa. No solamente se entretenía disfrutando con estas bellas melodías, sino que también aprendían a partir de la información que nosotros lográbamos recopilar y dar acerca de esos cantantes y de esos compositores. Entonces te digo que para mí fue uno de los momentos más significativos en mi vida, porque fue como encontrar dentro de mi esencia como persona esa vena artística. Si bien yo no soy cantante, sí soy un melómano, y dentro de las músicas que más me gustan está en primerísimo lugar en la música andina colombiana. Es una característica de la emisora manejar este tipo de programación de música colombiana. ¿Esa característica de dónde viene? Es decir, la emisora se basa en ser diferente
por este tipo de programación musical. Pues, ¿De dónde viene esa programación, profesor Erney? Daniel, esto viene precisamente del objetivo con el que nace la emisora. La emisora, como decía hace un ratito, pues es para fortalecer la cultura de la región, sí. Y entonces dentro del patrimonio cultural más importante que tiene toda nación y todo pueblo está su música, su propia música. Uno en ese entonces veía cómo las emisoras ya empezaban a traer música de otros lados, sin difundir nuestro propio patrimonio musical y artístico. Entonces yo creo que una de las funciones más importantes que ha tenido la emisora a lo largo de estos años en que ha estado al aire es precisamente el fortalecimiento de la cultura de sus oyentes, sí. No solamente por la música colombiana, sino también por la música clásica, por la música del mundo, por los boleros, por inclusive la música, digamos, contemporánea o moderna. Entonces es una mezcla muy interesante de géneros y ritmos, que lo que lleva precisamente es a que la gente pues, disfrute y valore mucho de esa programación. Exacto. Señor Erney, vamos a entrar en materia, ya vamos a dejar un poquitico la parte de su trayectoria como comunicador, etcétera, y vamos a entrar en materia ya con esta parte de la Universidad Católica. Señor Erney, hemos investigado y nos hemos dado cuenta que usted tuvo el privilegio de crear el programa de comunicación social acá en la Universidad Católica de Oriente. Cuéntenos esa experiencia, es decir, en ese momento el programa de comunicación social está generando mucho furor en los muchachos que de pronto sienten esa inclinación hacia la parte de comunicación. Pero usted tuvo el privilegio de fundar acá en el Oriente, porque anteriormente tenían que ir hasta Medellín, hasta la Universidad de Antioquia, en fin. Ahora pues ya pueden encontrar una opción de comunicación social acá en la universidad. Cuéntenos esa experiencia, porque usted fue el que, de alguna manera, el que tuvo la iniciativa de fundar esta parte este programa de comunicación social en la Facultad de Ciencias Sociales acá en la Universidad Católica, profesor Erney. Háblenos de eso. Bien, así es, Daniel. Como tú lo cuentas, pues me correspondió el privilegio, la responsabilidad y el compromiso de diseñar las condiciones mínimas de calidad para enviar al Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación pues valorara la propuesta y entregara el registro calificado para el funcionamiento y la operación de un programa de comunicación social en el altiplano del Oriente Antioqueño, con cobertura para todo el Oriente Antioqueño y el departamento. Sí. Estamos hablando de más o menos el año 2004, más o menos en el año 2004 es que surge esa idea. Empezamos a hacer todos los trabajos de investigación como tal que esto requiere, empezamos a construir los estándares mínimos. El Ministerio exige a las instituciones, cuando van a requerir un programa, pues que diseñe toda una serie de estándares, son 15 estándares, donde tenemos que responder a una cantidad pues, de datos, claro, y de información que el Ministerio valora, exactamente, el Ministerio valora para determinar si es conveniente que haya un programa de comunicación social en esta zona y que lo sirva esta universidad. Entonces iniciamos ese proceso, más o menos en el año 2005 enviamos esos requisitos al Ministerio, esas condiciones, esos estándares, y posteriormente llega en el año 2006 la visita del Ministerio. Esa visita la hace lo que en este ámbito se denomina un paracadémico, es decir, es un profesional que trabaja en una universidad, en un programa de comunicación social, por lo tanto conoce todas esas características que debe tener un programa de comunicación social. Además está formado pues como en todas las exigencias que hace el Ministerio para un programa. Ajá. Ellos vienen, verifican todas estas condiciones y ya en el año 2007 nos llega el registro calificado. Es un proceso lento, es un proceso minucioso que realiza el Ministerio. Entonces en el año 2007 nos llega el registro calificado, que podríamos decirlo, es como una especie de licencia, la licencia de funcionamiento de un programa de comunicación social. Sí, sí. Ese registro calificado es la demostración de parte del Ministerio de que el programa y la universidad cumplen con las condiciones para servir un programa de esas características. Y por lo tanto, entonces ya en el primer semestre del año 2008 iniciamos el proceso de formación con 45 estudiantes y ya llevamos 8 años en este proceso. Muy bien, es el profesor Erney, estamos originando hoy desde la Universidad Católica del Oriente Antioqueño. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucha más información con el profesor Erney acá en la Universidad Católica de Oriente. Estás viendo
Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos acá en la Universidad Católica de Oriente. En esta ocasión nos encontramos con el señor Erney. Él es comunicador social y por supuesto también es docente acá en la Universidad Católica de Oriente, la parte de comunicación social. Señor Erney, continuamos entonces en esta entrevista. Te pregunto, ¿cómo maneja la parte académica en la universidad? ¿Qué carrera o programas tiene ya la universidad aparte de comunicación social? Bien, la universidad siempre ha tenido como sustento y premisa para sus programas académicos considerar las necesidades del entorno, ¿cierto? Es decir, que los programas que se creen sean pertinentes para la región. En esa medida entonces podemos hablar de la Facultad de Ingenierías, donde están los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica. Sí. También tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, allí tenemos los programas de Contaduría Pública, Comercio Exterior y Administración de Empresas. Tenemos la Facultad de Ciencias Sociales, allí además de Comunicación Social, que es donde yo estoy trabajando, tenemos los programas de Psicología, el programa de Gerontología y pues seguramente que más adelante podremos hablar también de la creación de una maestría que se está pensando, o sea, todavía no está creado, pero se está proyectando la creación de una maestría. También contamos con la Facultad de Teología, allí está el programa de Teología precisamente, la Facultad de Ciencias de la Salud, allí tenemos en el momento un programa que se llama Enfermería, un programa nuevo que ha tenido mucha acogida. Recientemente entregó a la sociedad los primeros egresados enfermeros profesionales de la Universidad Católica de Oriente. Está la Facultad de Educación, Ciencias de la Educación,
con un número interesante también de licenciaturas. Quizás la más nueva sea la licenciatura en lenguas extranjeras, pero también está la licenciatura en educación física, recreación y deportes, la licenciatura en filosofía y educación religiosa, y pues digamos que está también la Facultad de Derecho con el programa de Derecho, y recientemente también el rector anunció la creación de la Facultad de Formación Avanzada. La idea es que esta facultad recoja todos los posgrados, es decir, especializaciones y doctorados, maestrías que tiene la universidad para reunirlos en una misma facultad que se va a llamar de Formación Avanzada. Es decir, que toda la comunidad del Oriente Antioqueño tiene diferentes opciones para crecer profesionalmente y buscar una opción en la Universidad Católica. Profesor Erney, yo tuve la oportunidad de tenerlo a usted como profesor acá en la Universidad Católica, en el área de expresión oral, pero que no sea yo sino usted quien le cuente a los televidentes cómo se maneja esa parte entre los profesores y los alumnos. Yo recuerdo que la comunicación entre nosotros era muy buena y todo eso, pero cuéntele usted cómo se maneja la parte de los profesores, la relación de los profesores con los alumnos, ¿cómo se maneja esa relación? Bueno, primero tendríamos que decir que desde el mismo modelo pedagógico que tiene la Universidad Católica de Oriente, es una relación basada en el constructivismo como tendencia pedagógica. La parte de persona. El constructivismo tiene que ver con que para los estudiantes el aprendizaje sea significativo, y para que eso sea posible es el estudiante y con la facilitación del docente el que empieza a hacer todo ese proceso de descubrimiento, del saber, de todas esas prácticas propias de su campo de estudio. Es una relación de respeto, es una relación dialógica, es decir, una clase lo que tiene que ser es una conversación pedagógica entre dos sujetos, el sujeto docente y el sujeto estudiante. Una relación donde hoy por hoy, por ejemplo, Daniel, es muy claro, el estudiante no llega sin conocimientos, de hecho el estudiante llega con muchos conocimientos, en muchos casos con mucha información, por todo esto de la internet, de las redes sociales, llega con mucha información. ¿Qué es lo que hace el docente? Lo que hace es canalizar toda esa información, todo ese conocimiento que trae el estudiante para, digamos, enrutarlo hacia el descubrimiento de nuevos conceptos, de nuevas prácticas, de todo lo que tiene que ver con su campo de estudio. Es una relación muy amistosa, habrá que decirlo. Yo pienso que ahí, pues, a nosotros nos tocó muchas veces unas clases donde el único que hablaba era el docente, lo que llamábamos la educación tradicional. Nosotros estamos dando, digamos, un salto hacia una educación muy diferente, es una relación dialógica entre estudiante y docente, que necesariamente en ese diálogo de saberes ambos nos estamos enriqueciendo, porque no solo aprende el estudiante, aprendemos también nosotros como docentes. Sí. ¿Y qué áreas está en este momento usted, digamos, dictando? ¿O cuál es su labor básicamente acá en la institución, señor Erney? Bien, entonces, por contrato, digamos que yo soy un docente de tiempo completo. Eso significa que todo mi tiempo estoy dedicado a la docencia en la Universidad Católica de Oriente. Y obviamente ya se nos hacen unas asignaciones académicas. En materia docente, entonces nos corresponde servir un número determinado de horas a la semana y obviamente durante el semestre. A mí me corresponde en estos momentos servir las cátedras de expresión oral 2, los dos niveles de producción radial 1, producción radial 2. También estamos trabajando cursos teóricos como Comunicación y Cultura en Colombia y el énfasis 1 que se denomina Enfoques del Desarrollo, porque ahí habrá que decir también que el programa de comunicación social es un programa que tiene un valor agregado, que tiene una marca propia, y es que el énfasis o el enfoque es la comunicación para el desarrollo, porque estamos pensando en este Oriente Antioqueño, una región que, pues como todos sabemos, pues tiene una institucionalidad muy fuerte, tiene también un proceso de crecimiento muy acelerado, desde luego también tiene una cantidad de problemas sociales de diferente índole. No podemos descartar también que estamos, si se quiere, para el caso del Oriente Antioqueño, superando un conflicto armado donde hay unas marcas, hay unas huellas que desde las ciencias sociales también es necesario trabajar, y a nosotros como comunicadores sociales también nos corresponde un trabajo importante en ese campo. Sí, señor Erney, en una respuesta cortica, en estos 10 años, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido la Universidad Católica? De esos últimos 10 años,
que haya algo nuevo, es decir, algo que quiera ofrecerle a la universidad o algo Sí, que haya pues, cambiado. la universidad realmente permanentemente está evolucionando, se está ajustando a las necesidades de su entorno. En este caso yo pienso que la característica más fuerte que viene asumiendo la universidad es convertirse, y de hecho lo es, un proyecto de inclusión social. Yo creo que en eso se ha trabajado y se viene trabajando fuertemente, y hoy la universidad es un proyecto donde todos están incluidos. Donde, por ejemplo, te podría decir que en los últimos semestres han ingresado un número muy amplio de estudiantes que vienen de municipios alejados, municipios que antes no tenían esa posibilidad de que sus jóvenes, sobre todo, se formaran en una universidad. ¿Para qué? Para llegar nuevamente a esos municipios a revertir todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje y ponerlo en función del desarrollo de esos municipios. Entonces yo creo que, para resumirlo en pocas palabras, hoy la Universidad Católica de Oriente es una obra de inclusión social para el Oriente Antioqueño. Que sigue trascendiendo constantemente. Y por último, para terminar, señor Erney, el mensaje para toda la comunidad del Oriente Antioqueño acerca de los programas que usted tiene, que ya lo hemos hablado. Envíale ese mensaje para que los jóvenes se motiven a estudiar, a salir adelante, en fin, acá en la Universidad Católica de Oriente. ¿Cuál es ese mensaje para ellos? El mensaje es que la Universidad Católica de Oriente tiene las puertas abiertas para todos. Que pueden existir problemas económicos, pues la universidad busca la manera de resolverlos. En estos momentos, por ejemplo, se tienen convenios con la Gobernación de Antioquia, con varias fundaciones, también con la Corporación Empresarial del Oriente se están otorgando cada semestre un número determinado de becas. Muchos jóvenes de escasos recursos y de municipios alejados están pudiendo estudiar en la Universidad Católica de Oriente, están cumpliendo sus sueños de formarse como profesionales gracias a esas iniciativas de inclusión que está trabajando la Universidad Católica de Oriente. Entonces la invitación es a venir, a preguntar, a hacer las propuestas, a plantear las situaciones, y con la universidad seguramente se resolverán muchas de esas situaciones para que muchos de ustedes, sobre todo jóvenes, puedan estudiar, puedan formarse como profesionales y servir a la sociedad desde sus diferentes campos de formación. Profesor Erney, mil gracias por haber estado en Entrevista Río Negro. Y muy bien, de esta manera llegamos a la parte final de Entrevista Río Negro. Nos vemos en otra edición de Entrevista a Río Negro. A ustedes muchas gracias, chao, nos vemos.